Cinco preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Entérate quiénes están haciendo humanidades digitales y qué están haciendo. Les damos la bienvenida a Cinco preguntas a Humanistas Digitales, un podcast de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Hoy estoy con María José Afanador Llach, que es profesora asistente en Humanidades Digitales de la Facultad de Artes y Humanidades. María José estudió una maestría y un doctorado en Historia en la Universidad de Texas en Austin. Y muchos la conocerán porque ha sido una de las primeras editoras de The Programming Historian en español y además es miembro del comité organizador de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. María José, ¿cuándo empezaste a trabajar en algo similar a Humanidades Digitales y por qué? Gracias, Jimena, por la invitación. Yo comencé a preguntarme por lo digital más o menos hacia el final de mi doctorado. 2012, 2013, 2014, empecé a tener preguntas sobre cómo podía quizás aprender a utilizar mapas digitales para visualizar aspectos relacionados con mi investigación sobre el siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada. Y ahí se me ocurrió que podía proponer una suerte de proyecto para mapear recursos naturales en el virreinato durante el siglo XVIII. Tenía preguntas sobre economía política, imaginación geográfica, y ahí propuse una idea de proyecto posible y me presenté a una convocatoria de viaje para una conferencia sobre humanidades digitales en Alemania. Era una conferencia financiada por la Fundación Volkswagen. Para ese momento, eso fue 2013, yo no tenía mucha idea de qué eran las humanidades digitales, pero entendí que ahí había una oportunidad para proponer formas de trabajar con mis fuentes, de pensar en visualizar. Entonces me fui para Alemania y ahí fue mi primera aproximación al campo. Resulta que en esa conferencia estaban como conferencistas principales Lev Manovich, Jeffrey Snaps, como unas figuras importantes. Ahí me conecté con más comunidades de investigadores jóvenes. Yo iba básicamente a presentar una charla relámpago de 5 minutos de una idea de proyecto que me pareció que cabía ahí, ¿no? Entonces esa fue mi primer acercamiento. De ahí seguía mi investigación tradicional, histórica, de archivo, escritura, argumentación, pero preguntándome también sobre formas posibles de moldear la investigación histórica con los medios digitales y la computación. Más adelante, ya terminando el doctorado, no mentira, el siguiente año también me fui a un taller de visualización digital en Venecia que organizaba la Universidad de Duke y una fundación allá también para aprender a hacer ya una primera aprendizaje, una alfabetización inicial en herramientas para georreferenciación, para fotogrametría, o sea, como diferentes herramientas que permitían que humanistas de diferentes disciplinas se juntaban, ¿no? Nos daban ahí como una beca, la universidad me dio otra para poder ir, y ahí también pues fue más como un aprendizaje, manos a la obra, ¿no? Como untarse las manos con herramientas. No apliqué mucho, ya para ese momento mi disertación estaba muy avanzada, entonces no logré aplicar mucho más allá de hacer algunos mapas para mi disertación textual, pero de ahí ya en la transición entre el doctorado y ya ubicarme laboralmente, encontré también colaboración con una fundación que se llama la Fundación Histórica Neogranadina, con colegas historiadores que estaban preocupados por la digitalización del patrimonio documental del periodo colonial en Colombia, en instituciones con muy pocos recursos, donde ni siquiera había conexión a Internet. Entonces, parte del proyecto consistía en la construcción de escáneres de bajo costo con unos diseños do-it-yourself book scanners, hackear también las cámaras Canon para poderles instalar un software para la captura de las imágenes, y ahí empecé a aprender sobre los flujos de los trabajos de digitalización y a comprender lo que implica esta transmutación del patrimonio documental o en general de objetos culturales a entornos digitales, y lo que eso también potencia para catálogos, ayudas de búsqueda, formas de activar y de conservar este patrimonio. Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos en proyectos colaborativos. Ya cuando me gradué del doctorado, en mi búsqueda también de horizontes y de salirme un poco de la tradición de investigación histórica, me vinculé con The Programming Historian, como ya lo mencionaste,
en este proceso de empezar a traducir el proyecto, digamos, su página web de publicación de lecciones o tutoriales del inglés al español, pero también empezar a como a generar o a gestar una comunidad hispanohablante que se quisiera vincular a la revisión, traducción y más adelante a la producción de tutoriales originales también conectados y vinculados a los objetos culturales, repositorios y preguntas de la comunidad hispanohablante. Entonces fue por las márgenes. Yo en mi formación tradicional no tuve mucho acceso, sino en unas búsquedas paralelas en las que encontré comunidades colaborativas para empezar a trabajar. Qué bueno, María José. ¿Y en la actualidad estás trabajando en algún proyecto de humanidades digitales propio con otras universidades? ¿Y de qué se tratan estos proyectos? Sí, yo entonces después de vincularme ya en la Universidad de los Andes, en este experimento de posgrado de humanidades digitales, con esta pues breve trayectoria con la que venía, con la financiación del Fondo de Apoyo a Profesores Asistentes que nos dan a los profesores que entramos a la universidad, comencé un proyecto que era una especie de remodelación de esa primera idea que tuve cuando fui a Alemania, como que era de mapear la naturaleza neogranadina, pero empecé un proceso de trabajo con monitores de pregrado, estudiantes de historia del arte, narrativas digitales, ingeniería de sistemas, para explorar rutas metodológicas. A mí me interesaba mucho no tanto buscar a mega expertos, sino a construir conocimiento con los estudiantes, como empezar un diálogo donde también se vinculó un estudiante de maestría en geografía, porque los temas espaciales seguían ahí rondando mis preocupaciones. Entonces ahí el proyecto se llama Inventar Colombia. Al comienzo era una mirada, digamos, de la construcción histórica de estas fronteras del Virreinato de la Nueva Granada, que después se replican como lo que se llamó la Gran Colombia, que incluían Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá a grandes rasgos. Empezó como una mirada a un montón de documentos históricos que describían la naturaleza, la posibilidad de producción de riqueza para el Imperio Español, la conexión entre ciudades, y empezó como una mirada general y nos fuimos enfocando a una región específica. Entonces es Inventar Colombia, una mirada desde el Orinoco. Entonces el proyecto ya tiene una primera versión beta, digamos, pues yo lo nombramos, lo estoy nombrando yo como un producto digital de investigación interactivo y abierto, en el que participaron estos estudiantes, monitores, asistente graduado de geografía, al final del proceso una historiadora también de pregrado que se graduó en el proceso de trabajar en el proyecto, y al final también un diseñador de interfaces y programador web que también nos ayuda a construir un ejercicio para tener una interfase para proveer acceso a datos geohistóricos e interpretaciones sobre la región del Orinoco en el siglo XVIII y comienzos del XIX, a partir de tres elementos fundamentales. Uno es una narrativa cartográfica que experimenta desde la voz del río para narrar, digamos, hacer un relato sobre este espacio geográfico donde confluyen las historias compartidas de Colombia y Venezuela, pero sobre todo donde confluye una historia de los grupos indígenas que habitaron estos espacios que en la imaginación literaria e histórica han aparecido mucho como espacios vacíos, ¿no? Entonces un poco el interés del proyecto ha sido reconstruir ese pasado de grupos indígenas, esa gran autopista de circulaciones. Tiene también un ejercicio de lectura sobre una fuente del siglo XVIII, que es el libro que se llama El Orinoco Ilustrado, del padre jesuita José Gumilla. Es una herramienta de lectura donde solo trabajamos con mi monitora de historia, donde intentamos darle unas categorías temáticas a la obra para que en el proceso de lectura uno pueda identificar o marcar algunos lugares donde se habla de comercio, evangelización, riqueza, ¿no? Intentamos hacer un experimento también de una herramienta de lectura, esto muy experimental todo. Y lo último, pues tenemos una sección con los datos geoespaciales que utilizamos para descarga, con las categorías que utilizamos, y un epílogo textual que nos habla ya como de ese lugar del Orinoco en el proceso de independencia de lo que después se convirtieron Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, porque en últimas Colombia se funda en la angostura del Orinoco. Entonces parecía pues como un epílogo importante, como mostrar también ese punto de vista. Entonces ese proyecto ya tiene una primera versión beta. Tenemos otro proyecto del Semillero de Historia y Humanidades Digitales con el profesor Jaime Borja, también de la Universidad de los Andes, que nos hemos preocupado por los inicios de la historia del Internet y la web en Colombia.
Entonces venimos haciendo un ejercicio de historias orales para hablar con personas que participaban en esos primeros momentos de conectar a Colombia al Internet, que empezó y se gestó, entre otras, en la Universidad de los Andes. Entonces tenemos ahí un ejercicio en el que la idea también es construir un repositorio web que recoja fuentes históricas para la historia de la web y el Internet en Colombia, que hay bastante vacío sobre la temática. Entonces estamos también ahora en este proyecto, todo esto con financiaciones que vienen para contratar a los asistentes, para que sean proyectos, digamos, que tengan soporte para los estudiantes y asistentes graduados que se vinculan con financiación de la universidad, y el del Orinoco tuvo una financiación pequeña de la Biblioteca Nacional de Colombia, que de cuando en cuando sacan unas becas, ¿no?, para activar el patrimonio bibliográfico. También ya tienen una beca de Humanidades Digitales, entonces por ahí nos hemos financiado. ¿Y cuánto cuentan estos proyectos en tu evaluación docente? ¿O vos llevas a cabo más estos proyectos más que por la evaluación, por la reputación o por construir un campo científico en Colombia? Sí, esa es una pregunta buenísima, porque no la hacemos todos los que estamos haciendo proyectos de naturaleza que en algunos de nuestros departamentos o facultades se pueden considerar como muy experimentales y no caben tan fácil dentro del canon del artículo académico o del libro. Entonces, desde que yo llegué a la universidad y me vinculé como profesora de Humanidades Digitales, al poco tiempo iniciamos una discusión y una conversación, porque yo estoy en una facultad de Artes y Humanidades que tiene creación literaria, periodística, musical, artística. Entonces de pronto hay un campo fértil para pensar cómo podemos valorar este tipo de productos dentro del ordenamiento profesoral y de los ascensos y de cómo me valoran a mí mi producción. Entonces comenzamos un proceso de conversación con diferentes profesores que están trabajando en alguna dimensión de lo digital para hacer un modelo de valoración de productos de investigación digital, categoría Humanidades Digitales. Así se llama ahorita, pero esto obviamente ha pasado por varias revisiones, por varias discusiones. Es un modelo que está basado pues, en un estado de la cuestión, en revisar cómo se ha dado este debate en otros contextos, qué consideraciones tenemos que tener para garantizar el rigor de estas modalidades académicas emergentes, si se quiere. Entonces el proceso ha sido muy interesante porque ya tenemos un documento y una tabla para valorar este tipo de productos. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto lo validamos y lo presentamos en el comité de investigación de la universidad frente a los ingenieros, los economistas, bueno, todos los campos del saber. Finalmente lo aprobaron. Entonces es una herramienta que ya tiene pues como una tabla de criterios para que podamos valorar este proyecto que les conté de Inventar Colombia, poner a prueba este ejercicio de valoración con una tabla para que se pueda clasificar como producto de investigación y no de creación, porque la primera discusión era como que todas esas cosas que nadie sabe qué son, metámoslas como creación, porque en mi facultad ya ha avanzado mucho esa discusión y ya la vicerrectoría de la universidad se llama Vicerrectoría de Investigación y Creación, pero entonces mi cruzada era para que lográramos que estos productos se consideraran productos de investigación. Entonces está esa tabla y lo que vamos a hacer ahora, la forma en la que se decidió es que se hace un comité ad hoc con un par externo y con profesores expertos de la universidad para utilizar esta tabla para valorar el producto y darle una clasificación inicial como producto tipo A, tipo B, tipo C, con la posibilidad de que a los 2 años se pueda reclasificar según de pronto el criterio de impacto o si el proyecto se presentó cuando tenía una cantidad de datos y luego creció, se puede volver a valorar. Ahí intentamos considerar diferentes cosas, pero es un insumo que yo creo que abre la puerta para que este tipo de productos se empiecen a tener un peso sobre el proceso de investigación de los profesores. Vamos a ver qué pasa. Interesante. María José, te quiero hacer una última pregunta que de alguna forma también está ligado con esto que contás sobre, ¿no?, cómo sostener ya con mejores cimientos las humanidades digitales también desde el lugar de la evaluación y que es también, bueno, sostener todo un campo. Y la pregunta es, ¿cómo ves el futuro de las humanidades digitales en Colombia? ¿Y cómo ves ese futuro de las humanidades digitales, pero también en este diálogo más global? El futuro de las humanidades digitales. Sí, bueno, empecemos por Colombia y por el entorno institucional donde yo estoy, donde también con la Red Colombiana hemos intentado
abrir espacios de conversación, de validación, de conexión entre personas que están también preguntándose y queriendo activar sus investigaciones a la luz de preguntas y problemas relacionados con lo digital y la computación. Lo veo como un espacio que se está empezando a ampliar un poco, con un poquito más de rapidez. Acá en Colombia ya hay en la Universidad Sergio Arboleda un diplomado en Humanidades Digitales. Y pues si lo miramos a nivel latinoamericano, también las ofertas de formación, bueno, España tiene un montón, tiene una historia larga, pero veo que en América Latina también empiezan a abrirse otros espacios de formación. Veo también desde el punto de vista institucional donde yo estoy un interés o en esos estudios de mercado que miran dónde están los conocimientos que la gente está buscando, que hay un interés por formarse en lo que ofrece, digamos, el abanico tan amplio de lo que son las humanidades digitales. Entonces creo que hay como una especie, digamos, de momentum. Quizás la pandemia también nos ayudó a movernos hacia mostrarles a varios, digamos, personas del mundo de la educación que acá hay una apuesta interesante. Pero también veo que es difícil, que los incentivos para operar y para moverse en el campo no son muchos, que las estructuras, digamos, disciplinarias y de cómo se valora y se evalúa la trayectoria, digamos, de investigadoras, investigadores, profesoras, docentes, está todavía con unos modelos que valoran el libro y el artículo. Entonces es raro cuando llegan estas propuestas que quizás también buscan valorar distinto. Veo en América Latina unas discusiones que difieren en alguna forma de las formas, de alguna forma no bastante, de las formas que ya empiezan como a ponerse canónicas en algunas partes del llamado norte global, donde se habla mucho del superpoder de la computación, de los datos masivos, pero están montados sobre infraestructuras que permiten, no en todas partes, porque pues hay centros y periferias en todas partes, pero sí hay como una conversación grande alrededor de eso. Y en América Latina tenemos muchos retos de gestión de la información en todos los niveles, no solamente el cultural, la información pública, no, es impresionante. Y eso también nos pone como unas preguntas sobre qué tanto, digamos, yo empecé con proyectos de digitalización que tenían que ver con esa problemática de la gestión de la información y inclusive no solamente en digital, en físico, tener catálogos para poder encontrar las cosas en los archivos, ¿no? Entonces veo que también hay unas discusiones que en América Latina nos ponen quizás en el horizonte de la brecha digital, y las conversaciones, pero muy interesantes también porque generan unos espacios de conversación muy interdisciplinaria, porque todas esas problemáticas superan las disciplinas individuales. Entonces creo que hay un espacio bien interesante. El futuro también lo veo, el futuro de las humanidades digitales públicas, el rol, digamos, público de las humanidades en el mundo contemporáneo en el siglo XXI ante la crisis de financiaciones y de que nos recortan, de que se cuestiona todo el tiempo cuál es la pertinencia de la formación en humanidades. Casi que hay un espacio interesante pues de formación ahí, es de lo que viene de la historia pública y lo que se llama más recientemente humanidades públicas, de trabajo de convergencia entre las universidades, las instituciones de la memoria, las culturales, la co-creación con comunidades, ¿no? Como que hay un espacio también que yo creo que es muy fértil, donde se pueden también proponer y se pueden seguir abriendo puentes. Magnífico, una respuesta muy satisfactoria desde mi lugar. Creo que pensar las humanidades digitales para la región desde donde las estás pensando, al menos a mí me parece muy acertado, con todos los obstáculos que vamos a encontrar en los próximos tiempos, que creo que van a ser muchos, pero con la convicción también, como decías, de lograr que la investigación también salga fuera de las academias, ¿no? La dimensión pública de las investigaciones y principalmente en humanidades creo que pueden aportar muchísimo a ese otro diálogo que creo que en nuestra región viene bastante postergado. Muchas gracias, María José, por tan interesantes respuestas. Gracias por conversar con la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y hasta pronto. Gracias, Jimena. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor compartilo. Te esperamos pronto en 5 preguntas a humanistas digitales y en nuestro sitio web aahd.net.ar.